Buenas. Hoy vamos a seguir el vídeo del otro día, ¿vale? Os pondré el enlace por aquí para que vayáis a él y empecéis desde el principio, ¿vale? Y calculamos que el número 18 es igual a 2 por 3 y por 3. Se puede escribir como la multiplicación de números primos, ¿vale? Hoy vamos a hacer lo mismo con el número 12 que tengo aquí. Le ocurre igual que al número 18, ¿vale? Como a todos los números, el número 12 se puede escribir, se puede construir como una multiplicación de 1 por sí mismo. Es decir, el 12 tiene como divisores el mismo, 12 entre 12 es 1, y también tiene como divisor el 1, porque 12 entre 1 da 12, ¿vale? Entonces ese es ese rectángulo. ¿Tiene más divisores el 12 o es un número primo? El 12 tiene más divisores porque, como decíamos el otro día, como mínimo es par, ¿vale? Y lo podemos dividir entre 2. Vamos a ir poniendo esto, ¿vale? El 12 lo podemos escribir como 2, ¿sí? Un lado es 2 y otro es 6, ¿vale? ¿Esto qué significa? El 6, ¿vale? Es 2 por 3. Podemos sustituir este 6 por un 2 por 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque yo este número que me da después de dividir entre 2, ¿vale? Este 6 que me da, yo lo puedo dividir en 3 partes, ¿sí? O lo puedo dividir en 2 partes. ¿De acuerdo? Esto me da, si lo divido en 2 partes, ¿vale? Me dan 4 partes, pues lo divido en 2 y otra vez en 2 me dan 4 y en cada uno me quedan 3, ¿de acuerdo? Esto es 4 por 3, ¿sí? Si yo lo pusiera así, veríamos el rectángulo de 4 por 3, ¿vale? Pero lo que he hecho básicamente es eso, ¿de acuerdo? Dividir entre 2 y volver a dividir entre 2. También podría, en vez de dividir entre 2, por la propiedad conmutativa, yo podría dividir entre 6, ¿sí? Como ya lo he dividido entre 2, dividir entre 6 es volver a dividir entre 3, ¿sí? Ya había dividido entre 2, ahora hago 6 grupos, porque divido primero entre 2 y luego entre 3, porque 2 por 3 son 6, pues he hecho 6 grupos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Tengo mis 6 grupos. ¿Y cuánto me dan cada grupo? 2, ¿de acuerdo? Y como todos son números primos, ¿de acuerdo? No hay más divisores del 12. ¿Cuáles son los divisores entonces del 12 que hemos encontrado? El 2, el 3 y las multiplicaciones entre ellos. El 2 y el 2 multiplicado por él y el 2 por el 3. El 2 por el 3 es el 6, ¿sí? Y el 2 por el 2 es el 4. ¿Sí? Y no hay más, porque no puedo calcular más números con estos números, ¿vale? No, con estos números primos no puedo calcular más números. Puedo calcular 2 por 2, 4, ¿sí? 4 es un divisor del 12, ¿vale? Y también puedo dividir entre 3, perdón, dividir entre 3, que es dividir entre 6, porque es 2 por 3, 6, y me da 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y esto es, al final, si lo pongo en un rectángulo, ¿vale? Este sería el 6 por 2, ¿sí? Que calculábamos al principio, por ser par, ¿vale? ¿Sí? Y no tiene más divisores. ¿Qué nos podemos dar cuenta? Que así puestos, enseguida vemos que el 18 y el 12, los dos tienen como divisores el 2 y el 3 una vez, ¿vale? Eso significa que tanto el 18 como el 12 son múltiplos del número 6. Porque podemos escribir el 12 como 6 por 2 y podemos escribir el 18 como 6 por 3, ¿sí? Y eso nos ayuda también a ver los números. Aquí son pequeñitos y parece con poco valor, pero esto va a ser luego muy útil para otras operaciones más grandes, ¿vale? Darnos cuenta de esto, de que podemos escribir un número como una multiplicación de números primos, ¿vale? Puede que el 2 se repita, puede que el 3 se repita, puede que solo haya 2, puede que solo haya 3, puede que haya más números primos. ¿Qué nos es útil en este caso entonces? Saber todos los números primos que tenemos. ¿Qué números primos hay? En el vídeo de los números primos nombramos algunos, ¿vale? Nombramos a todos los primos menores de 10. ¿Quiénes son los primos menores de 10? El 2, el 3, el 5 y el 7.
¿vale? Si queréis, os pongo también el enlace al vídeo de primos, ¿vale? Para que veáis que esos son los primos menores de 10. ¿Qué os recomendaría yo? Pues saberos otro par de primos que podéis comprobar vosotros que son primos, o si no me decís si hago un vídeo, el 11 y el 13. Y con esos primos, solo con esos ya hacemos números muy grandes, ¿vale? Entonces lo normal es que esos sean los que os salgan en cualquier examen. De todas maneras, si empezáis a buscar cómo separar el número y llega un punto en el que no lo podéis separar en ninguno de estos primos, habría que ver si el número que os ha dado, el número que os queda por multiplicar es primo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el 2 ya no lo puedo hacer más partes. Pues si me encuentro, por ejemplo, con el 17 y no lo puedo partir en más partes, pues eso es que es primo y me lo quedo. Es uno de estos números primos que forman mi número, ¿de acuerdo? Entonces es súper importante saberse esos números primos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando no sabemos esos números primos? Que nos damos cuenta de que necesitamos las reglas de divisibilidad para ellos. Para los demás no tendría mucha utilidad, porque si un número ya hemos visto que es divisible entre 2 y entre 3, ¿sí? Es también divisible entre 6, ¿vale? Porque 2 por 3 son 6. Entonces, no me hace ninguna falta una regla de divisibilidad del 6. ¿Me hace falta una regla de divisibilidad del 4? Pues me pasa igual, ¿vale? Si yo lo puedo dividir entre 2 y luego volver a dividir entre 2, ¿vale? Yo lo dividí entre 2, ¿vale? Tengo aquí el 12, lo he dividido entre 2 y luego lo vuelvo a dividir entre 2, ya es divisible entre 4. Entonces no tengo ninguna necesidad de aprenderme la regla de divisibilidad del 4, ¿vale? ¿Qué reglas necesito? Pues las de los números primos. Necesito la regla de divisibilidad del 2, la regla de divisibilidad del 3, la del 5. Lamentablemente la del 7 no existe, ¿vale? Existe la del 11, es un poquito complicada, si os la sabéis bien, si no, pues os llegará y lo encontraréis cuando dividéis entre los números primos más pequeños, encontraréis el 11 y con saber que es primo diréis, pues ese no, ¿vale? Entonces voy a grabar un vídeo de un ejemplo bastante más complicado, en el que me van a salir números más grandes, ¿vale? Para que veáis que en realidad yo estoy todo el rato dividiendo primero entre 2, luego entre 3, luego entre 5, pero no es necesario seguir un orden, porque yo lo único que necesito es acabar montando la multiplicación de números primos que forma ese número. Entonces no importa por cuál empiece, que siempre voy a formar la misma condición. Yo puedo empezar dividiendo entre 3. Si yo el 12 puedo empezar por dividirlo entre 3. Y me da 4, claro. ¿Vale? Entonces el 12 es divisible entre 3. Sí. Si me es más fácil, puedo empezar por cualquier número. No hay ninguna norma por empezar por el más pequeño. Lo que hay que buscar son números primos. Y cuando vas encontrando esos números primos, factorizas y lo conviertes en multiplicación en los números que no sean primos y así encuentras cómo escribir ese número en lo más sencillo posible. Y así deduces todos sus números, todos sus divisores de ese número, ¿vale? Haciendo multiplicaciones entre esos números primos, porque no hay más, ¿vale? No va a haber más divisiones posibles. Bueno, pues voy a grabar un vídeo, ¿vale? Y así hablamos de las normas de divisibilidad, ¿vale? Una ya la hemos hecho, ¿vale? El 2 es que sea par, ¿vale? La regla de divisibilidad del 2. Pero vamos a ver la del 3 y la del 5. Venga, hasta luego.